primero que todo, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la semana pasada estuvieron con Carlos. No sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a lo que vieron. O todo está muy claro. O sea, por lo que hablé con Carlos, fueron muchas clases, fueron muchas clases prácticas. Dejó mucho material complementario para ustedes mismos, pero muchas clases prácticas. Bueno, si no hay duda. Asimismo, también la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, se subió la rúbrica de la última presentación. No sé si alguno tiene dudas con respecto a eso. Eh, Como les dije, bueno, en teoría, de toda la rúbrica que hay, serían, al día de hoy, serían capaces de hacer como el 80% de la rúbrica. Solamente quedaría el tema de visualización, que va a ser con la plataforma de Google Data Studio. Y eso lo veríamos ya el día de mañana, pero ya prácticamente están como con el 80% del contenido disponible y en sus manos para que puedan terminar y llevar a cabo el proyecto. Bueno, si no hay dudas. Yo tenía una duda, Rosa, disculpa, yo tenía una Sí, duda. El perfecto. tema es que habían 2 ítems en la rúbrica que me parecían muy, muy Si quieres las similares. Me comparto. gustaba diferenciar. Eso, Dame porque un estoy segundo. tratando de ocultar acá la rúbrica, No te pero no. preocupes, yo puedo compartir pantalla, no te preocupes. Dame un segundo. Ah, acá está, acá ya la. Compartir. La tengo, perfecto. Entonces, Yo preguntarte estoy por cuál es la Estoy diferencia compartiendo, no sé si ves lo que estoy Sí, compartiendo. Sí. sí, A ver, sí. espera, dame un segundo que yo lo perdí. Bueno, estoy compartiendo, pero yo no lo puedo ver. Eh, Esto, ahí sí, perfecto. ¿Cuál es exactamente? espérame, dame un segundito. Sí, sí, no hay problema. Eh, la diferencia entre Puede ser esta y esta, análisis, quizás. análisis y comprensión de datos, de los datos, Y la de arriba. eh, y, y la de arriba, sí. Sí, la de arriba tiene que ver directamente con el tipo de gráficos que utiliza, que representen lo que quiera representar. Por ejemplo, el día de mañana vamos a ver qué tipo de gráficos se usan, no sé. Si quiere hacer una comparación, estos son los tipos de gráficos que existen para comparar. Si quieres hacer, no sé, una descomposición, quieres mostrar la relación entre variables, estos son los gráficos que tienes que usar. El de arriba tiene que ver, el que acabo de seleccionar, no sé si lo puedes ver, creatividad y diseño visual, tiene que ver en sí con los gráficos que estés ocupando para representar lo que quieras representar, y el de abajo tiene que ver directamente con la comprensión de los datos. Es de una forma más como, no necesariamente gráfica. No sé si me Pero entiendes. cómo nosotros exponemos la comprensión de los datos si no es a través de gráficos? Cuando tú vas Eso contando. es lo Eso tiene que ver con lo que vas hablando y lo que ya, vas es más diciendo. orales. Exacto, exacto. Perfecto. Porque, por ejemplo, tú me puedes decir, hay una relación entre, o sea, detectamos una relación entre A y B, pero me lo estás mostrando, no sé, como un gráfico de barra. Entonces yo te digo, mira, tú en análisis y conversión de los datos está bien, pero en creatividad y diseño visual no está bien. No sé si me entiendes. Sí, sí, se entiende. ¿Y cuál sería la diferencia con lo que viene más abajo todavía, con dominio de las herramientas de visualización? Eso es usar las herramientas que vamos a usar. O sea, no sé, por ejemplo, cuando vamos a usar Google Data Studio, o bueno, en otro caso que quiero usar, puedo usar Excel, pero tienes que tener un manejo para poder hacer lo que quieres hacer. Eso tiene que ver con básicamente la calidad del dashboard que presente. No, y no me quedó muy, disculpa, pero no me quedó muy clara No, ese claro, último. te lo vuelvo a explicar. Que el 22, o sea, la línea 22, ¿cierto? Dominio de la Eso, herramienta, tiene sí, que sí, ver sí. con la elaboración en su conjunto del dashboard que tú vas a presentar. Por ejemplo, cuando tú presentas un dashboard, normalmente, no sé, la dinámica de colores que usa, los gráficos que generan, la calidad de los gráficos que generan. No por ejemplo, no sé, estás haciendo un gráfico de barras en Excel, porque puedo usar Excel para hacer esta parte del dashboard, y te quedas con el gráfico más sencillo. ¿Te acuerdas que, a ver, por ejemplo, de las cosas que hemos ido hablando, de Python y todo eso, yo te digo, hay una librería
que se llama Pipelo, que te genera gráficos sencillos, y tú lo ves, Sí, y sí. son gráficos medio rupestres, ¿cierto? O sea, se notan algunas cosas, no puedes configurar tanto. Sin embargo, hay otra librería que se llama Seaborn, que te genera unos gráficos un poco más elaborados, con un poco más de diseño. Sí, sí, Entonces, sí, sí. ya, en esa cosa, el dominio de las herramientas. Si tú quieres generar un dominio mayor, generarías los gráficos con Seaborn, porque te genera mucha mejor resolución. El gráfico tiene si bien es el mismo, si bien representan lo mismo, se ve mucho mejor utilizando Seaborn que Pipeline. Claro, claro, pero hay que saber ocuparlo. Hay que saber ocuparlo. Exacto, Ok, exacto. Por ese dominio, ok. ese punto se llama dominio de la herramienta. Pero eso tiene que ver directamente ya aquí cuando vamos a trabajar con los dashboards finales que todos van a hacer. Pero eso tiene que ver con que vamos a usar herramientas para generar este dashboard. Una es Google Data Studio, que la vamos a ver mañana, y el otro es Excel, que la vamos a ver en la semana subsiguiente. Súper. No, ahí me queda mucho más claro. Gracias. ¿Sí? Perfecto. ¿Ninguna otra duda entonces, Alberto? No, no, no. Gracias. Vale, genial. Alguna, tiene alguna duda o consulta con respecto a la rúbrica? Perdón, la dejé de compartir. Voy a volver a compartir. ¿Alguno tiene alguna duda o consulta con respecto a la rúbrica? Si se dan cuenta, no, o sea, los puntos están súper explicados, la evaluación va a ser igual que la vez pasada, donde Carlos va a tener un 30%, un 30 o un 20%, no recuerdo, el mismo porcentaje. Eh, y estamos viendo la opción, pero creo que al final no lo vamos a dejar, pero iba a ser una opción de una evaluación de algún compañero o compañera, pero se nos va a alargar en tiempo, así que las vamos a dejar para un futuro, pero no puedo. Pero claro, nos vamos a quedar con un 70%, yo creo, y 30% acá. Eh, si nadie tiene dudas con respecto a la rúbrica, este es un momento realmente de tener dudas. Si no, bueno, si no, por mail o si es que algo les queda, eh, algo no logran entenderlo bien. Bueno, ahora sí voy a volver a compartir pantalla. Un segundo. Ahora sí. Bueno, ya que ya revisamos la rúbrica y ya estamos, vuelvo a insistir, de cierta forma, para los que llegaron recién, eh, en base a la rúbrica y a los que hemos visto, tienen el 80% del contenido total del curso. Solamente quedaría, bueno, la clase de hoy y la clase que vamos a ver, visualización, donde nos vamos a pasar ya a de herramientas gratuitas de visualización, donde les decía que vamos a usar Google Studio y Google y Excel, pero hasta el momento ya podrían hacer el 80% del trabajo de la rúbrica. Así que los y las invito a que puedan trabajar en ello. Si tienen dudas o consultas, es este el momento de realizarla, ya sea por correo o en la clase de los sábados. Bueno, sin más preámbulo, bueno, el día de hoy lo que vamos a ver, nos vamos a enfocar en los dos últimos pasos del proceso de preprocesamiento de datos. Y vuelvo a insistir, si tienen dudas o consultas, activen sus micrófonos y no levanten la manito a través de eso. La clase de hoy va a intentar ser lo más práctica posible, la teoría va a ser muy, muy poquita, vamos a punteos generales de esto, pero en sí vamos a dedicarnos a programar en Python nuevamente, como va siendo costumbre. Bueno, como les dije, la clase de hoy va a estar directamente relacionada con el proceso de transformación y reducción de datos. Veremos las dos juntas, veremos estas dos tareas juntas en sí, porque nuestros datos, de cierta forma, con los 3 pasos anteriores que hemos hecho, ya nos aseguramos que estén limpios, ya nos aseguramos que sean de alta calidad. Entonces, aquí al final es como refinar los últimos detalles que les quedan a nuestro conjunto de datos, porque una vez que terminemos nuestro conjunto de datos, nuestro dataset o conjunto de datos, y una vez lo tengamos limpio y de calidad, una buena calidad, ya podemos dedicarnos directamente a generar las visualizaciones finales, no visualizaciones intermedias que era para extracción de datos, sino nuestro dashboard final, el cual se va a entregar realmente a la audiencia que ha pedido y ha solicitado convertir este proceso de datos a información. Si bien les dije que dentro de uno de estos días les dije que nosotros no íbamos a ver estadística en sí, puesto a que el curso es muy acotado, el día de hoy vamos a ver
vamos a dar una pequeña explicación a lo que significa la correlación de las variables, todo esto con el fin de que puedan entender todo el proceso de reducción de datos, pero sí va a ser una vista muy general, muy rápida, no va a ser nada de profundidad. Así que, pero les quiero adelantar como que vamos a ver un poquito, pero muy poquito de eso. Bueno, en el contexto de análisis y visualización de datos, la transformación de datos se refiere o lo que busca es aplicar modificaciones o manipulaciones a los datos que existen, el conjunto de datos que tenemos, con la idea de prepararlos, en este caso, para la posterior visualización. Si bien esta definición es un poco genérica porque ustedes pueden decir, pero nosotros ya hemos manipulado los datos, ya hemos juntado datos, ya hemos realizado como cambios en esto, no tiene que ver directamente con todo lo que hicimos anteriormente, porque anteriormente estábamos en un paso de limpieza, un paso de darle calidad a los datos, de tener como datos claros. Esto tiene un poco más que ver, así como de una forma más general, tiene que ver con transformar los tipos de datos, como por ejemplo, si es que nuestros datos están de tipo, no sé, de tipo numérico, de tipo texto, y vemos y decimos esto es tipo fecha, tiene que ver con eso. Esto es un dato tipo fecha, ok, entonces lo voy a cambiar a tipo fecha. Entonces tiene que ver un poco más con esa parte, no con la parte de mis datos están malos y tengo que tomar decisiones, sino aquí es como, mira, esto es lo que tengo y quiero hacer una transformación para que el dato se entienda mejor, no porque está malo, sino para que se entienda mejor. Y por el otro lado tenemos el proceso de reducción de datos, que se refiere a disminuir la cantidad de datos en nuestro conjunto de datos. En esta reducción puede ser tanto reducción a nivel de variables o características, como a nivel de tamaño de la muestra o tamaño del conjunto de datos que tenemos. Eso sí, ese es como un detalle esencial, que aunque nosotros realicemos esta reducción, tenemos que mantener la información esencial y relevante o la información crítica de nuestro conjunto de datos, con el fin o con el objetivo de no perder información, de como que nuestros datos, o sea, de que este subconjunto de datos o este subset de datos siga representando la información verídica de nuestro dataset. Con respecto a la transformación de datos, esta transformación de datos puede incluir, como les decía en un momento, conversión de tipo de datos, que es lo que quiere decir, es cambiar el tipo, como su nombre dice, cambiar el tipo de datos de una columna a un formato un poco más apropiado. Por ejemplo, el mismo ejemplo que di recién. Si tienes una columna de tipo texto, o sea, el tipo es texto, pero tú ves que hay solo números, dices, no, esto se representa mucho mejor de forma numérica, entonces de tipo texto la convierto a tipo entero. Si ves una columna que es de tipo string, de tipo caracteres, pero ves que lo que se está guardando ahí es fechas, entonces mira, mejor la vamos a convertir en un tipo date, porque lo que realmente representa esta columna es una fecha. Entonces a eso se refiere a conversión de tipo de datos. Después tenemos, por otro lado, la agregación y resumen de datos, que lo que consiste es como básicamente en agrupar los datos por una o más variables, con el fin de calcular estadísticas resumidas, como estadísticas no para todo el conjunto de datos, sino para un pequeño conjunto de estos mismos datos. Y podemos calcular estas estadísticas resumidas, ya sea como la suma, el promedio, el mínimo, el máximo, la media, las típicas como estadísticas descriptivas que vimos que podíamos optar con la función de describe. Esto se utiliza, como decía, para reducir la granularidad de los datos y proporcionar una visión de cierta forma general de patrones y tendencias, o obtener información un poquito más relevante y más resumida con respecto al conjunto de datos gigantes. Bueno, después tenemos también el proceso de filtro, o sea, una técnica, una transformación de filtrado de datos, que lo que busca, tal como su nombre lo dice, es seleccionar solo un conjunto de datos que cumple con ciertos criterios o condiciones específicas que nosotros determinamos. Por ejemplo, podemos filtrar aquellas filas que cumplan una condición, que no sé, el valor sea mayor al promedio, que la columna B cumpla algo. Por ejemplo, que podríamos filtrar normalmente en algunos casos aquellas columnas nulas, las filtramos y eliminamos. O sea, ya no, si bien a esta altura no tendríamos columnas nulas, si tendríamos columnas con guiones, por ejemplo, recordando el caso del primer ejemplo que hemos visto, podríamos filtrar todas aquellas columnas que tengan un guión y queríamos eliminarlas porque no nos interesa para el proceso de análisis. Asimismo, también tenemos la técnica de pivotación y agregación de tablas, que consiste básicamente en organizar los datos en una tabla. O sea, si nuestra tabla, no sé, está en forma vertical,
están las columnas hacia el lado. Lo que queremos en este proceso de pivotación es cambiar las columnas por filas. Es como una transposición. Eso se llama una pivotación de nuestra tabla con el fin, no sé, quizás de cuando nosotros estuvimos haciendo visualizaciones de datos hace unas semanitas atrás, habían gráficos o habían tablas que lo que necesitaban era transponer. Yo les decía, vamos a transponer la tabla con la función T o la función transpose. Pero eso era momentáneo solamente para generar el gráfico. Pero ¿qué pasa si nosotros decimos, no, mira, ¿sabes qué? Este transpose o esta pivotación nos sirve porque nuestro conjunto de datos se ve mucho mejor, nos permite analizarlos más, etcétera. Entonces, hacemos ese cambio, hacemos solamente hacemos esta transposición de nuestras columnas, las convertimos en filas. Y finalmente tenemos la normalización, que lo que busca es ajustar los datos en una escala. Normalmente esto de la normalización se usa cuando estamos frente a encuestas, frente a encuestas, donde, no sé, te preguntan qué tan de acuerdo, del 1 al 5, qué tan de acuerdo estás con una afirmación, tú pones, no sé, 4, después sigues así y son muchas preguntas con respecto a eso. Entonces, ¿qué se suele hacer para no trabajar con estos números? Se suele normalizar estos valores en escalas de 0 a 100. Entonces, lo que se hace es usar técnicas de mínimos y máximos, usar técnicas de desviaciones estándar con el fin de al final estos valores que eran del 1 al 5 ahora convertirlos de 0 a 100 y permitan generar lo que se llama índices para después poder utilizarlos en el dashboard. Pero creo que ninguno de ustedes utiliza datos de encuesta o utiliza más datos como cuantitativos grandes, así que no es necesario, no los vamos a ocupar, pero es necesario que lo tengan presente, que la normalización es parte del proceso de transformación de datos. Y por otro lado tenemos lo que decía la reducción de datos. Esto tiene que ver con estas reducciones de datos o esta transformación para la reducción de datos. Incluyen la selección de características, que es identificar y seleccionar las características más relevantes y significativas para análisis o generación de las visualizaciones. Esto se puede hacer mediante técnicas de selección de características, como la que vamos a ver el día de hoy, que va a ser el análisis de correlación, específicamente los coeficientes de correlación de cada variable. También tenemos por otro lado el muestreo de datos, que lo que al final busca es reducir el tamaño de nuestro conjunto de datos. O sea, tenemos 100 datos, mentira, muy poco. Tenemos 1.000.000 de datos y nos damos cuenta de que el computador que tenemos, el dispositivo que tenemos para procesar esto es muy pequeño. O sea, al final se nos queda pegado el computador, no podemos procesarlo, cosas por así. Decimos, mira, vamos a hacer un muestreo de datos. Quiere decir que al final de todo el conjunto de datos, de todas las filas, de todas las tuplas de datos, tú vas a elegir una n cantidad de datos, pero esta n cantidad de datos sigue representando como el contexto total, el mundo total. Es como tomas una pequeña muestra, pero esta muestra sigue siendo representativa de tu conjunto de datos. Y finalmente tenemos lo que es la agrupación o binding. Y esto es como tiene que ver con los datos numéricos continuos. Y lo que se busca es si es que deseas reducir la cantidad de categorías. Por ejemplo, no sé, supongamos que tenemos una columna que se llama edad, donde nosotros pedimos a los usuarios que ingresen su edad a través de que escriban su edad. Entonces alguien pone 18, 19, 20, 21, 22, van poniendo distintas edades y después decimos, mira, al final en esto tenemos, no sé, muchas edades. ¿Qué podemos hacer? Mira, vamos a agrupar al final de estas edades, vamos a crear la primera categoría que va a ser de 18 a 25. Esa es mi categoría 1. La categoría 2 sería de 26 a 30. La otra sería de 30 a 35. Entonces al final esos datos que teníamos, no sé, teníamos 100 datos porque teníamos 100 edades distintas, ahora tenemos, no sé, unas 4 categorías o unas 5 categorías. Entonces, eso es una transformación de un dato, porque nuestro dato, que era un dato continuo, lo convertimos en un dato categórico. Poco, eso es lo que se hizo, Rosa, disculpa, cuando tú hacías el ejemplo del IMC. Exacto, eso es lo que decía cuando hacíamos el ejemplo del IMC. Muchas gracias, Alberto, por traer ese ejercicio. Exacto, eso se hizo. Se hizo una agrupación. Pero eso normalmente pasa cuando tienes, lo que decía, variables continuas, datos numéricos continuos, y tú necesitas generar tú piensas que dentro de la exploración de datos, dentro de la exploración de todo esto, de conocer los datos, dices, mira, es mejor
generar categorías porque me entrega más información la categoría que tener un dato aislado así como edad 50, no me dice nada. En el IMC volvamos, el peso era, no sé, 100, pero 100 no me decía nada, 100 para mí no era un número importante, pero en cambio, si decía, esta persona tiene sobrepeso, esto ya era importante, o esta persona está bajo peso, eso ya me permitía tomar de cierta forma otra decisión, ya me permitía graficar otras cosas, o sea, tomar otras decisiones frente a esta información. Bueno, eso se refería con agrupación. No sé si hay dudas o consultas hasta aquí. Esta es la parte teórica que vamos a ver de la clase del día de hoy. Esto ha sido toda la teoría que vamos a ver. Ahora vamos a aplicar, intentar aplicar algunos, no todos, obviamente no todas de estas opciones, pero sí algunas dentro de nuestro script de Python nuevamente, el cual vamos a estar trabajando. Voy a dejar de compartir pantalla. Si alguien tiene una duda o una consulta, puede hacerla en este momento. Un segundo, estoy moviendo la opinión acá y comparto pantalla, siempre se me tiene. Ya. Estoy compartiendo. Sí, ya. Muy bien. Estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Entonces lo que les decía, el día de hoy vamos a trabajar un poco en este proceso de transformación y en este proceso de reducción de datos. Para ello, ¿qué vamos a hacer? De hecho, aquí déjenme compartir. Esto es... A ver si yo puedo ver. Sí, creo que sí están viendo. Sí, lo que vamos a utilizar, no sé si se acuerdan, es el dataset que vamos a utilizar, es el dataset del primer ejemplo, del gerente de marketing, el cual tenía un registro de visitantes a su página web, donde tenía el número, o sea, el tipo de visitantes, la página que visitaba, si al final compraba o no compraba. Y después de después teníamos que nos dieron la parte 2, que decía que el gerente de marketing además había recordado que también tenía una lista de clientes con los datos de los mismos. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros primero, cuando teníamos solamente esta primera parte, dijimos, vamos a hacer un preprocesamiento de datos y empezamos a limpiar los datos y tuvimos que unir distintos datasets porque venían de distintos meses, hicimos un consolidado. Bueno, eso pasó con esa parte. Y después con la parte 2, claro, teníamos el tema de los clientes también venían separados en los registros, tuvimos que unirlos, nos dimos cuenta que estaban en otra escala, el tema del peso, lo convertimos y todas esas cosas. Vamos a trabajar con ese mismo dataset, donde nosotros generamos, de cierta forma teníamos al final nos quedamos con dos conjuntos gigantes de datos, donde uno era el consolidado de ventas, que tenía relación con este, y el otro era el consolidado de clientes. Entonces teníamos estos dos, ¿cierto? Y ahora, con respecto a este mismo dataset, nos han dicho que se va a agregar una nueva columna, la cual tiene que ver con los precios, y nos cuentan que estos son los precios de cada producto. Entonces, cuando se hace una compra, o sea, cuando había una columna, que ya no me acuerdo el nombre, pero había una columna que decía el producto que tú comprabas. Ahora lo que hay que hacer es, cuando tengamos ese producto, hay que agregarle básicamente una nueva columna. Vamos a agregar una nueva columna que se llama valor, precio, no sé, valor o precio. Y si es un producto A o producto A, recuerden que a veces, o sea, en un inicio teníamos producto A y producto A y nosotros decidimos unificarlo a producto A, pero no necesariamente el gerente de marketing sabe que hicimos ese cambio, él te da esta instrucción en general. Si es producto A o producto A, ponle este valor. Si es producto B o producto B, es el siguiente valor. Y si es producto C o producto C, pon este siguiente valor. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es a nuestro primer, porque esto se refiere a la compra y el valor de compra estaba en el primer dataset. Entonces, a nuestro valor de compra, a nuestra compra, le vamos a agregar el tema de los valores y vamos a empezar a trabajar con ellos con el fin de hacer todo este proceso de transformación
y reducción de datos. Ahora sí, voy a... bueno. Sí. Sí, ahora sí, perfecto. Entonces, para iniciar, primero lo que tendríamos que hacer es traer estos son todos los datos, o sea, todo lo que hemos ido trabajando anteriormente. Así que vamos a crear un nuevo archivo, el cual se va a llamar, no sé, estamos en transformación. Transformación de reducción. Vale, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, de buenas costumbres, es importar las librerías. Esto ya es como una cosa de que todos deberían saber importar, todos deberían recordar que siempre hay librerías. Sí, sí. Y la última que aprendimos dentro de... Entonces, lo que hacemos es importar nuestras librerías y ahora vamos a importar nuestro data frame, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar para eso la función del CSV y le vamos a pasar por parámetro la ruta de nuestro frame. ¿Cómo se llama? Consolidado B2. Es el último archivo que nosotros habíamos generado. Consolidado bajo B2. Recuerden que si no se sabe el nombre, pueden ir aquí, pueden hacer name, copiar el path relativo, cualquiera de las cosas que ustedes quieran, con el fin de extraer la ruta. Yo voy a copiar solo el nombre en caso de que no esté copiando bien. Y para saber si es que está ahí, o sea, si es que cargamos bien, vamos a hacer un df.get. Recuerden que el get me muestra las primeras 5 filas y un df.info para saber cuál es la información que me trae. Entonces, lo primero que hay que hacer es ejecutar este código de importar. Seleccionamos todo, Shift Enter. Y aquí abajo en el terminal se está ejecutando el código que seleccionamos. En este caso es este. Ahora vamos a ejecutar el código de DataFrame. Lo importamos. Muy bien, vamos a mostrar por pantalla el head. Aquí podemos ver que tenemos ID, visitor ID, fecha de visita, página visitada y producto comprado. Y si queremos ver la información de esto, también tenemos el info. Y aquí el info lo que nos dice son el nombre de las columnas, cuántos no nulos hay en esta altura, como se supone que es nuestro data frame, o sea, que es nuestro CSV, el cual nosotros ya habíamos limpiado, ya habíamos hecho todo un procesamiento, no deberíamos tener nulos. Exactamente lo que nos está diciendo, no tenemos nulos. Entonces, a esta altura ya podemos seguir. Cosas que podríamos hacer, bueno, lo de siempre. O sea, si queremos el número de filas, el número de columnas, podemos poner n filas, n columnas, y traerle el shape. Y después decimos, no sé, por pantalla. Aquí esto es todo lo que uno ya quiera ir agregándolo al código. Recuerden que cuando tengan que enviar el código, o sea, bueno, como les mostró Carlos, van a tener que subir el código a GitHub. Entonces, todo lo que puedan poner para comentar código para que sea entendible para la persona que lo va a leer, en este caso yo, se agradecen, es muy bueno. Se valora un montón todo eso porque van a tener que subir el código. Bueno, aquí está, entonces aquí nos dice que tenemos 5 columnas y 142.000 filas. Eso solamente como para tener el dato, podíamos no haberlo hecho, o sí, pero esa es decisión de cada uno. Bueno, entonces ahora tienen lo que, la nueva información, voy a poner aquí incluir, nueva información,
valor o precio, el nombre que ustedes le quieran poner. Bueno, entonces, igual que la vez pasada, o igual que hemos hecho últimamente, es muy bueno para esto definir una función de precio. Entonces vamos a poner asignar precio. Perdón, es muy bueno definir una función para hacer estas tareas repetitivas de cierta forma que van a aplicar hacia todo nuestro dataset. Entonces vamos a poner aquí asignar precio a ¿cuál? Al producto. O sea, aquí definimos nuestra función. ¿Y cuál va a ser? Va a ser si producto era igual a producto A. Si es producto A, entonces le vamos a ingresar 100.000. Perdón, aquí está. Listo. Si no, no es un else, es un el if. O sea, si no es aquí, entonces vamos a querer el producto B. Y aquí 2. Y aquí que retornamos, no recuerdo cuánto era. 220. Recuerden tabular bien, no se le pasen con eso. Bueno, hacemos lo mismo, el if, product C, return, ahí, 350 puede ser. Estoy escribiendo los valores, voy a revisar en breve la presentación si esos son los valores que dice. Y si no es ninguno de ellos, entonces, vamos, en este caso, para ver que estamos llenando lo de, que no es, que aquí podríamos poner lo que quisiéramos. Podríamos poner un guión, podríamos poner un millón, podríamos poner 0, podríamos poner lo que se nos ocurra, porque aquí es, si es que no cumple ninguna de estas cosas, entonces va a entrar aquí. Como estamos llegando nosotros estos datos, y para recordarnos que estos tenemos que arreglar o tenemos que tomar una decisión sobre estos nuevos datos que no cumplen ninguna de estas condiciones, vamos a poner un none, que lo que representa al final va a ser un nulo o un none. None. Que lo que representa cuando lo veamos va a representar como un nulo, un none. Entonces, para eso va a servir a nosotros a modo de recordatorio de que algo tenemos que hacer con ese valor. Filtrarlo, eliminarlo, reducirlo. La decisión la vamos a tomar cuando nos metemos a ello. Entonces, nada, retornamos, hacemos un retorno. Y ahora sí lo que vamos a hacer es vamos a aplicarle a todas nuestras, voy a poner aquí, aplicar precio, valor, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva columna que se va a llamar precio o valor, todo depende de lo que cada uno quiera ponerle. Y vamos a poner DF, de nuestra columna producto comprado, a esa columna, aplicar, y aquí viene, la vez pasada creo que me preguntaban, no recuerdo el nombre, pero lo que estamos haciendo aquí es, a toda la columna de F producto comprado le aplicamos asignar precio. Entonces lo que va a hacer es, va a revisar cada uno de los registros y va a ir aplicando esta asignación de precios este asignar precio, y va a crear una nueva columna que se llama precio. Si es que esto funciona, vamos a verlo. Me dice que asignar precio no existe. ¿Por qué no existe? Por una cosa. Ejecuté esto sin antes haber ejecutado esto de aquí. Entonces selecciono todo esto y lo ejecuto. Ahí ya quiere decir que ya existe en el entorno de Python, y ahora ejecuto la línea de abajo. Y ahora sí, no hay ningún error. Queremos ver cómo quedó, queremos ver si esto está bien. Bueno, entonces vamos df.info y podemos ver de cierta forma que se nos creó una nueva columna que se llama precio. Si queremos también podemos hacer un df.get. Y aquí también podemos ver que se nos crea nuestra columna precio, donde aquí recuerden que el head nos muestra los primeros 5. Podemos hacer un tail. Básicamente esto es todo lo que... Esto no es nada, perdón, esto no corresponde a nada nuevo de lo que no hayamos visto. Creamos una nueva columna y se la asignamos. Entonces, una vez realizado esto, ahora sí podemos, por ejemplo, realizar agregaciones o resúmenes de datos. O sea, ahora sí podemos como agrupar los datos por una o más variables y calcular como estadísticas resumidas, como por ejemplo la suma. O sea, por ejemplo, si podríamos
queremos saber cuál es el precio de cada uno de los productos comprados, por ejemplo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Vamos a poner, no sé, ventas, productos, no sé, ventas totales o productos, valores de ventas, algo así. Lo que vamos a hacer es agrupar, ¿cierto? Y aquí, ¿qué vamos a utilizar? Ay, perdón. Por nuestra columna producto comprado, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a agrupar? Vamos a cerrar esto, porque está muy bien. Y aquí lo que vamos a hacer es por el precio. ¿Y qué le vamos a hacer al precio? Le vamos a decir súmalo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es que al final nos entregue la suma, nos entregue, por ejemplo, el producto A, ¿cuánto es el valor total que ha ascendido a su venta? El producto B, el valor total que ha ascendido a su venta. Entonces aquí estamos generando este valor en un nuevo data frame. Entonces para mostrarlo por pantalla tenemos que poner print ventas totales. Y aquí podemos ver, en lo que podamos ver, que por ejemplo, si se dan cuenta, para los productos no compra, hay 0, porque básicamente no está sumando nada, suma nada, pero para el producto A, B y C tenemos un valor de venta. Así mismo, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer, en vez decimos, a ver, no queremos no queremos ver las ventas totales por producto, sino queremos ver las ventas totales por mes, con el fin de saber, no sé, qué mes más se vende, o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué tenemos que ir a ver? Primero nosotros tenemos que ver qué tendríamos que ir a ver, por ejemplo, acá arriba. Si nos damos cuenta, fecha de visita es de tipo object, no es de tipo fecha. O sea, en este caso no podríamos hacerla como fecha porque aquí dice que es un tipo object. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Una de las cosas que decíamos que tenía que ver con transformación de datos es hacer estas conversiones para que nuestro dato, si bien nuestro dato está no nulo, nuestro dato representa lo que tiene que representar, porque representa un string como una fecha, que uno le dice una fecha, pero para tratar en este proceso de tratamiento también tiene que ser una fecha. Entonces, ¿qué hay que hacer? La convertimos a fecha. Entonces, vamos a decirle a df fecha visita, fecha de visita, sí. Lo que hacemos es pd.toDataTime. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es decirle que vas a convertir esto a DataTime. ¿Qué cosa? Bueno, el df fecha de visita y cierro. Eso es lo único que hicimos. Aquí convertimos. Convertir fecha de visita de object a DataTime. ¿Con qué? Con el único fin de ahora sí poder tratarla como una fecha. Podemos extraer el mes, podemos extraer el año, podemos extraer el día, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ya tenemos el tipo fecha, lo que podemos hacer es, mira, como este tipo fecha, creo que ahí se ve bien, vamos a extraer el mes. Extraer el mes. Y lo vamos a agregar como columna. ¿A qué me refiero? Que vamos a tener una columna al lado que diga mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a crear nuestra columna. Primero recuerden que para agregar una columna, vamos a hacer esto. Ahí, poner el nombre de nuestra columna. Y aquí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, df, aquí le decimos fecha de visita. Punto, como es DataTime, pero ¿qué extraigo de DataTime? El mes. Como ya es tipo fecha, yo ya puedo hacer esta función. Si no fuera tipo fecha, esto me arrojaría un error porque me diría que mi dato no es de tipo fecha. Entonces aquí lo que podría hacer es, lo ejecuto, lo de arriba ya lo ejecuto. No sé. Voy a ejecutar esto. Voy a ejecutar esto. Y ahora si hago un df.info, df.info, podemos ver que ya se me creó el mes. Y el mes tiene que ver con el valor del mes que está aquí. Por ejemplo, aquí en este mismo head podemos ver que es 0101, 0201, pero estas pertenecen al mes 1 y aquí el mes es 1.
Entonces ya tenemos de cierta forma nuestra columna de mes. Y ahora sí podemos establecer nuestras ventas por mes. Eso es igual a, muy parecido a como lo que tenemos aquí, así que lo voy a copiar. Pero en vez de producto comprado, aquí tendría que mes. ¿Por qué mes? Perdón, porque mes más es nuestra variable que queremos ver en el tiempo, así como vimos aquí por acá. ¿Dónde está? No lo encuentro. No, así como vimos aquí las ventas por productos, aquí queremos ver las ventas por meses. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, entonces aquí vamos a entrar por pantalla, print, venta por mes. No recuerdo si ejecuté esto. Y aquí podemos ver las ventas que hay y las ventas que hay por cada uno de los meses. 1, 2, 3, 4, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4 y mes 5. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No solo podemos obtener la suma de estas ventas por mes, también podríamos obtener el promedio de ventas por mes. Voy a copiar exactamente esto porque es muy parecido. Pero a diferencia de que, pero a diferencia de en vez de ser sum, que es suma el precio, aquí lo que es promedio. Ahí. Entonces, tenemos esto, promedio de ventas por mes, y tendría que mostrar por pantalla exactamente el promedio de ventas. Y ahí está el promedio de ventas por cada uno de los meses. ¿Qué podemos hacer? Aquí de cierta forma hemos creado durante todo este tiempo, durante cada una de las cosas que hemos hecho, hemos creando pequeños data frames más granularizados, más pequeños, con información de cierta forma más agregada y resumida. ¿Para qué nos puede servir? Bueno, entonces yo digo, mira, y si lo quisiera graficar, si quisiera generar un gráfico de barras por cada una de estas, de este promedio de ventas por mes, también se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que ya hemos hecho, todo lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho en todo este tiempo, graficamos el gráfico de barras, entonces, pero ¿de qué vamos a graficar? Entonces, promedio de ventas por mes. O sea, si le hacemos punto, plot, espacio, o sea, le decimos de qué tipo, barra, y aquí empezamos a darle todos empezamos a configurar nuestro gráfico. Title, sí, ventas por mes, plt.xlabel, mes, el otro ven, plt.ilabel, ventas. No sé, lo que estábamos últimamente girando nuestros ticks en el eje X, entonces le vamos a poner una rotación de 45. Y deberíamos mostrarlo, ¿no? Si es que no se me olvida nada de esto, pues creo que esto debería ser nuestro gráfico de barras que nos va a graficar el promedio de ventas por mes. Selecciono todo, Shift Enter, y creo que no lo están viendo. Creo que tampoco lo no sé. Ahí está. Ahí está nuestro promedio de ventas por cada uno de los meses. Si no queremos graficar el promedio de ventas, si queremos graficar las ventas por mes que estaba acá arriba, en vez de promedio de ventas por mes, tenemos ventas por mes y volvemos a ejecutar el mismo código porque solamente cambiamos. Bueno, pues se podría generar otro código, todo depende de lo que quiera cada uno. Aquí está el ventas por mes, la suma de ventas por mes. Aquí podemos ver fácilmente que el mes 3 es el mes que más se vendió. ¿Qué producto se vendió? No lo sabemos, pero sabemos que es el mes que más
se vendió. Ahora si queremos ver el tema de mes por producto, también podemos, entonces aquí vamos a ver ventas de mes por ventas por mes. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho todo este rato, todo el tema del Group By, vamos a ponerle ventas, mes, producto, o sea, esto es igual a df punto Group By. Al final, para hacer todo este tema de agregaciones, todo este tema que tenía que ver con la transformación de datos desde el punto de vista de la granularidad, el Group By es es la función que se usa de Python para eso. Bueno, entonces aquí vamos a poner mes. Aquí le pasamos los parámetros con los cuales lo vamos a agrupar. Si queremos agrupar dos parámetros, pues dos parámetros. Mes y producto, compra, casi lo tenía. Entonces cerramos ahí y ahora hacemos precio, porque el precio para nosotros sigue siendo el que vas a sumar al final, sigue siendo esta variable cuantitativa por la cual estamos generando esta agrupación. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es agrupa por mes y dentro del mes agrupa por producto comprado y súmame todos los precios que encuentres ahí. Y ahora, ¿qué hacemos? Lo pasamos por pantalla y ventas, mes, producto. Entonces, ejecutamos esto, si es que está bien. Esto. Y aquí, si pueden ver, dice, el mes 1 no compran, no importa, el producto 1, el producto A, perdón, tiene 100, no, 14.240.000, no, más, 142.400.000. El producto B tiene 300.740.000, y así sucesivamente. Entonces, aquí vamos viéndolo de cierta forma, que hay una agrupación de dos. ¿Qué pasa si nosotros queremos también graficar esto mismo? Pero ya aquí no podríamos usar un gráfico de barras simples, sino tendríamos que usar un gráfico de barras agrupado, como lo vimos en alguna de las clases de visualización. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, vamos a graficar, entonces, a graficar filas agrupadas, barras agrupadas por producto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Eh, sí, lo que pasa es viendo el resultado, dice mes, producto comprado, pero no aparece el nombre de la suma del precio. No, Eso, no, ¿cómo claro. queda esa estructura? Es que, claro, al final no aparece el nombre porque lo que estás haciendo es sumarlo solamente. O sea, no lo estás, o sea, no estás diciendo así como a este data frame, agrégame en esta columna esto. No sé si me explico. Porque, por ejemplo, aquí, voy a volver acá arriba. Tú para poner el nombre a tu columna pones df mes, si te das cuenta, y a ese mes le aplicas una función. Haz algo, ¿cierto? Pero aquí lo que Sí. estás creando es un nuevo data frame. Y es como, a este data frame, agrúpamelo y solamente suma en la última columna, dame los valores de suma. Nada más, pero no, si te das cuenta, para graficar no tenemos ningún problema porque sabe que esta suma es una variable cuantitativa. Es por ello. Mm, ¿y hay alguna forma de ponerle un nombre a esa columna? Claro, porque después tú, o sea, tú puedes hacerlo, no sé, pues el column, puedes poner, mira, venta, me producto, ay, perdón, era punto column. Es que no recuerdo. No sé, siempre tengo la misma cosa. Esto, no recuerdo si es así o es al revés. No, no sé. Solo quiero que veas el nombre que quiero, pero no sé si. No. A ver. Si pongo punto info, dame un segundo, quiero. Eh, no, me sale exactamente lo mismo. Pensé que me podía salir el tipo
de datos. No, automáticamente, claro, como te digo, al final en el data frame, lo que estás haciendo aquí, como es un cálculo de agregación, no es que estés definiendo una nueva variable, una nueva columna como una variable. Es por eso que no aparece el nombre. O sea, pensé que en el info iba a aparecer un vacío, pero tampoco. Solamente es Lo importante es que el gráfico lo toma bien. Sí, sí, sí. O sea, sí, porque lo que estás haciendo es una agrega, no es lo que no es que tú estés transfiriendo contenidos de datos de un lugar a otro, como es el caso de acá, que estás generando una nueva columna y a este le asignas datos. Lo que estás haciendo aquí es definir de cierta forma un nuevo data frame, y de este data frame lo que haces es agregas, calculas agrupas de cierta forma y a partir de eso generas un cálculo. Entonces automáticamente llega y dice, de hecho automáticamente lo pone al final, lo pone en la última columna, porque dice, mira, estoy agrupando por esto y a esta variable es la que voy a hacer un cálculo. Y te lo pone automáticamente al final. Pero sí, es eso, o sea, no tiene que ver con data frame, con la estructura de esto es una fila 1, o sea, columna 1, columna 2, columna 3. No sé si me explico. Sí, Vale, entonces, me perdí. Perdón, estábamos aquí. Filas agrupadas. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ventas mes producto. ¿No? Graficamos. Sí, y le ponemos que es de tipo barra, pero va a ser barritas cierta forma agrupada. Y aquí mismo le podemos dar, hay otra forma de hacerlo, es dar el tamaño aquí. En vez de lo que normalmente nosotros hacemos es dar el tamaño afuera, en el gráfico de arriba, también se puede dar el tamaño de cuál va a ser la figura dentro de cuando le pones punto plot y le pones el tipo. Aquí no funciona. Le pones el tipo, también le puedes dar el tipo, el tamaño de la figura dentro de estos mismos parámetros. Y aquí nada, lo mismo, plt.title. Aquí es ventas por mes y producto. Después plt.xlabel, que va a ser, no, va a ser mes. Y plt.xlabel, que va a ser ventas. Y que siempre, lo importante aquí, si se dan, o sea, aquí lo que estamos haciendo, a ver, voy a subir un poco para explicar esta parte. Aquí, como sabe que estamos agrupando por una sola variable y le ponemos tipo de gráfico barra, y sabe que esto es una sola variable de cierta forma, porque tiene una columna, o sea, una columna de categórica y una columna de valores, entonces sabe que es una variable. Pero en este caso, esto ya es de dos dimensiones, no es unidimensional, ya tiene más dimensiones. Entonces, tener más dimensiones, este data frame de cierta forma, esta variable. Entonces, tener dos dimensiones y ponerle el tipo var, este automáticamente toma, que dice, mira, la única forma de graficar todo este arreglo que me estás mandando es agrupándote una barrita una al lado de la otra. Como no me estás diciendo nada más y te estás poniendo tipo var, yo automáticamente entiendo que al tener, o sea, esto es Python, dice, yo automáticamente entiendo que al tener un arreglo de al menos de dos dimensiones, que es mes y producto, te voy al final a agrupar esto en una barrita, en una barrita agrupada. Entonces, por eso no es necesario ponerle ninguna otra explicación más, solamente que entiende el tipo de datos que estás entregando que tiene dos dimensiones. Entonces, por eso ya no es necesario decirle así como, esta es una barrita agrupada. No, él sabe que con esta variable que le estamos llamando, ya es una variable de dos dimensiones. Entonces, al tener esta variable de dos dimensiones, ¿qué es importante siempre hacer? Agregar las leyendas. Porque las leyendas son esas que te dicen, el color rojo indica tanto, tanto, el color verde indica tanto, tanto. Entonces, plt.leyenda. Y la leyenda, ¿qué nombre va a tener? Va a ser... porque es el mes el que va a estar abajo y las barritas los que van a tener son los productos.
Entonces lo único que queda aquí es un plt.show. No sé si ejecute algo de esto. Esto sí, esto. No. Y ahí pueden ver cómo está cómo se ve de cierta forma nuestra, no pueden ver, ¿cierto? ¿Se dan cuenta lo que están viendo? Lo que están viendo es, hay algo que no está graficando, o sea, se grafican las barras, pero no se está graficando el precio en un lado y abajo, ay, no sé, déjame ver si puedo hacer un, no puedo, no puedo tomar esto. No puedo, déjenme para que sea mejor. Pero bueno, aquí abajo está de cierta forma, si pueden ver, dice no compra, producto A, producto B, producto C. Nosotros no queríamos que se viera así. Queríamos que se vieran las barritas, queríamos que se vieran las barritas de cierta forma agrupadas, ¿cierto? Que nos mostrara 3 barritas con las leyendas. ¿Cómo podemos lograr esto? Hay 2 formas. Hay una forma muy fácil, hay una forma un poco más compleja de hacer. Vamos a ir por la forma fácil porque la compleja no es porque la compleja no es necesario. Ay, no puedo. Ah, ahí sí. ¿Cuántas veces ejecuté este código? Perfecto. La forma fácil de hacer esto, la forma sencilla de cierta forma de tener esto mismo, pero simplemente reorganizar los datos con el fin de que aparezcan como tienen que aparecer, es utilizar una función que se llama unstack, que también es de Python, que lo que tendríamos que hacer es a ventas mis productos. Lo que hacemos es ventas mis productos, punto, unstack. Y lo que hace de cierta forma este unstack es reorganizar los datos para tener los meses en filas y los productos en columnas. Entonces vamos a volver a ejecutar este código. Volver a ejecutar este código. Y si ejecutamos de nuevo esto. Podemos ver que lo que teníamos anteriormente, que era producto A, producto B, producto C, no compra, ahora se ha generado en esta agrupación y tenemos en el mes 1, el producto A se vendió tanto, el mes 2, si recuerdan del gráfico anterior, el mes 3 era el que más había vendido, pero decíamos, no sabemos qué producto vendió, parece ser que el producto C es el que más se vendió en el mes 3, pero aquí podemos ver y decimos, mira, el producto C de cierta forma es el que más se vende, mientras que el producto A es el que menos se vende en general, no solamente un mes, sino tiene muchas menos ventas todos los meses. Y podemos ver que el no compra, si bien te aparece, pero no aparece aquí. No lo podemos ver. ¿Por qué? Porque es cero. Entonces no se va a apreciar porque toda la suma de todos ellos es cero. Y no sé si tienen dudas o consultas con respecto a esto. Si no, dejamos aquí y nos vamos 10 minutos a break para volver ver un poco más de transformación de datos y pasarnos directamente a lo que es reducción de datos. Vale, si no hay dudas, a las 2:16 nos vemos de vuelta. Bueno, hasta ahora entonces lo que hemos hecho ha sido trabajar con solamente, yo les recordaba que teníamos, que estábamos trabajando con nuestros datos del perdón, ahora sí, nuestros datos del primer ejercicio, las primeras veces que estuvimos en esto del tema de procesamiento de datos. Sin embargo, solamente estamos trabajando en este momento con la parte de las ventas, el consolidado de las ventas. ¿Qué pasa si ahora nosotros queremos incluir a este consolidado de las ventas también, saber la venta por países, conocer al final el género que compra más productos,
entre otras cosas. Esta información no la tenemos disponible en este data frame, porque este data frame solamente corresponde a, aquí está, a este consolidado, no corresponde con otra información. Entonces, ¿dónde teníamos esa información de país o esa información de género? Lo teníamos en nuestro consolidado que respondía a consolidado de clientes, donde teníamos el país, edad y género, altura y información con respecto al cliente. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, importar este dataset también, el de clientes, y empezar a trabajar con esta relación. O sea, no solamente quedarnos en la parte de este análisis por producto A por mes, sino también incorporar quizás el otro punto de qué género compra más y desde qué país se compra más. Entonces, para eso vamos a traer nuestro conjunto de dataset de clientes. Para ello vamos a poner, no sé, clientes DF. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a leer pd.csv y le vamos a entregar la ruta que estaba en data. Bueno, consolidar clientes B2. Recuerda que teníamos el B2 porque el B1 había sido cuando lo unimos y habíamos convertido el peso en escalar. Entonces, por eso después generamos un consolidado de clientes B2. Si lo importamos, aquí tenemos un problema con respecto a que nos falta el punto CSV. Entonces, sí, ahora importamos, deberíamos no tener problemas. Vamos a ver qué información tiene esto. Entonces, clientes.dataframe.get y clientes, clientes df. Y con esto solamente para saber si es que le importamos bien, sí, podemos ver que está la información. Y en info podemos también ver que aquí aparecen nuestros 1000 registros no nulos, donde están todos los datos. Nosotros ahora sí lo que tenemos que hacer es unir estos dos datasets, estos dos data frames que vamos a utilizar. Bueno, lo que ya hemos visto, lo que ya hemos utilizado anteriormente, vamos a utilizar nuestro join. Ahora sí. Vamos a unir nuestro data frame. Al final, si se dan cuenta, estamos haciendo como un repaso de muchas cosas que hemos visto ya anteriormente. Entonces, unimos nuestro data frame y como lo vamos a unir en una variable que se llama consolidado ventas. Y vamos a hacer un pd. Sí, es pd aquí punto merge. Y vamos a hacer un left join. Entonces, a la izquierda va a estar nuestro data frame de ventas, el primero que cargamos, que se llama df. Y a nuestra derecha va a estar el nuevo que hemos agregado, que es clientes data frame. ¿Por qué se va a unir? Por el visitor ID, que lo tienen ambos. ¿Y cómo? Aquí es el host. De aquí es donde indicamos que es. Aquí podemos ver que también nos ayuda un left. Entonces, con este consolidado ventas, de cierta forma lo que haríamos es hacer un merge a la izquierda, donde toda la información, donde al final se nos quede la información de este data frame que hemos agregado y se le sume la información de los nuevos, del nuevo data frame que queremos agregar. Y aquí para ver si esto está bien, entonces esto es consolidado ventas. Consolidado ventas. Si esto está bien, debería TF, aquí podemos ver que se nos incluye, hasta aquí teníamos nuestro data frame anterior, y podemos ver que se nos ha incluido, perdón, hasta mes. Podemos ver que se nos ha incluido la variable edad, país, género, altura y peso. Entonces si ponemos aquí el info, podemos ver que tenemos nuestras 11, de cierta forma, nuestras 11 columnitas. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, ya que tenemos, ya que trajimos estos datos, bueno, podemos hacer
lo que decíamos, las ventas por país. Entonces, ventas por país, consolidado, ventas, punto, group by, ¿cierto? Y aquí le decimos, ¿por qué la vamos a agrupar? Por país. Exactamente lo mismo que hemos hecho todo el tiempo anterior. ¿Y qué es lo que vamos a sumar? Entonces, el precio. ¿Sí? Precio. Una consulta, Sí, disculpa. perfecto. Sí, sí, dime. Sí, en la cláusula on, si tú tienes una clave que sea por más de un campo, ¿cómo sería eso? Como por más de un campo. O sea, por ejemplo, si tú tienes como clave primaria una combinación, no sé, con el caso de, por dar Pues, un tú ejemplo, dices si, poner un arreglo. Aquí puedes poner un arreglo. ¿Eso te refieres? Como más de, o sea, más de una columna que se parezca. exacto. Ah, sí, puede ser un arreglo. En Ah, vez de, y siempre en las vez dos de, tablas tienen que tener el mismo nombre del campo. sí, 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 sí. Eso es lo Ah, único eso es lo único que te piden Join, que sean las dos tablas que tengan el mismo nombre. Recuerda que si tu base, o sea, tu conjunto de datos por fuera no viene con el mismo nombre, tú puedes, cuando importas tu dato, puedes renombrar todas tus columnas. sí. Entonces, para que no tengas que editarlo no sé, en la base de datos real. Ah, ya. Entonces, con un arreglo uno puede colocar más de un Claro, campo hazte en un caso campo. que se requiera. Ya, Exacto. gracias. Sí, en caso de que sea. Eh, no sé qué exactamente fue el último. Aquí. Info. Y ahora podríamos hacer las ventas por país, ¿cierto? Y mostrarlas por pantalla. Ventas, guión bajo, por país. Bueno, no, creo que esto está bien. Aquí podemos ver que tenemos el país y tenemos el valor de ventas de cada ese país. Yo me estaba, o sea, no sé, pero lo que estaba diciendo es que esto es un data frame, la verdad no es un data frame, es un tipo de dato de serie y es por eso que tampoco es necesario que tenga el nombre de una columna. En un data frame mayormente, o sea, siempre se tiene que, por eso no existía el punto columna. En un data frame siempre sí o sí vas a tener que tener un valor de la columna. En un dato de tipo serie que se hace cuando utilizas un group by, al volverse de tipo serie no te pide exactamente que tenga el nombre de la columna y por eso no tiene un valor de la columna. Lo que tendrías que hacer, no sé quién me preguntó antes, para poner el nombre de la Sí. columna es convertir este tipo serie a un data frame y decirle cuál va a ser su índice. Pero ahí ya te cambia el tipo de dato. Ya no es un dato serie de tipo agrupación, ya no es un dato de tipo serie que viene de una agrupación, sino lo convertirías a un data frame y tiene otro procesamiento. Porque tienes que darle el índice. No sé si se acuerdan en el caso de hace 2 semanas, cuando yo dije, vamos a setear el índice, que el índice sea el país, creo, o algo, con el fin de que no tengamos que estar cambiando ese valor. Entonces, en este caso sería igual. Como no tienes un índice porque estás convirtiendo un dato de tipo serie a un dato tipo data frame, tienes que setear el índice y a partir de ahí ver cómo se comporta para empezar a hacer los gráficos que quieras hacer. Pero no recuerdo quién me preguntó eso, pero espera por eso. Sí, fui yo, José. Ah, Ya, vale, José. entonces, cuando creas eso, entonces se genera como un data frame con índice, digamos, entre comillas, No, mira, es todo lo contrario. Cuando ¿no? usas un group by, lo que te generas Ya, aquí es un dato de tipo series. ya. En cambio, cuando lees aquí desde un read CSV, esto sí es un data frame. Y todos los Ah, data frames sí o sí tienen que tener un nombre o una columna. En cambio, cuando tú generas de aquí, como haces una agrupación al final, y te genera un dato tipo serie, no es obligatorio que tenga un encabezado, porque al final toma por defecto que este nuevo dato, esta nueva columna que estás generando, viene de esta agrupación. Entonces no sabes cómo llamarlo, la dejas así. Por eso es de tipo serie, porque los data frames te piden sí o sí, o sea, como requisito de cierta forma, que todos tengan que tener las columnas, los nombres de las columnas.
Entonces, si aquí tú Ya, quieres ok. hacer el proceso de convertirlo a data frame, tienes que esto pasarlo a un data frame y después indicarle el índice. Y ahí tu data frame está válido, y ahí puedes hacer un tratamiento de data frame normal, común y corriente, como estamos haciendo todos los otros. Pero para este caso, para el caso en el que estamos haciendo, no tiene sentido convertirlo en un data frame si no queremos hacer nada más con ello que graficarlo o verlo, o solamente estamos haciendo como transformación de datos al final para examinar ciertas cosas. Ya. No Una sé si. consulta sobre eso ¿Sí? mismo, ese dato tipo serie, ¿dijiste? Sí. Eh, ¿es más efectivo usar ese tipo de objetos para graficar que un No, data no, frame? no, todo responde a lo que quieras ir haciendo. Por ejemplo, aquí estamos haciendo agrupaciones. Cuando hacemos agrupaciones es mucho mejor. Por si te das cuenta, estamos trabajando con agrupaciones de variables. Pero cuando quieres trabajar así como, no sé, cuando anteriormente veíamos relaciones, podíamos trabajar directamente con nuestro data frame. Pero cuando trabajas con agrupaciones, es mucho mejor trabajar con otro tipo de series. Por eso todo depende de lo que quieras estar haciendo. Si vas a agrupar, te recomiendo dejarlo así tal cual. No llegar y graficar. Pero si lo que está, porque es una agrupación. Pero si lo que estás haciendo es, no sé, graficar por aquí, creo, para análisis, por aquí, no sé. Sí, por aquí teníamos alguno de estos. Si te das cuenta, aquí lo que buscábamos solamente, no agrupábamos nada, solamente mostrábamos tal cual lo que teníamos en el data frame. No hacíamos como ningún cálculo más allá de mostrarnos los datos que tuviéramos. Entonces, no estás transformando nada, no estás convirtiendo nada en nada. Estás lo que tienes, lo graficas, eso úsalo tal cual en un data frame. Pero si empiezas a hacer como manipulación de datos con respecto a agrupar y esas cosas, te conviene, te es mucho mejor realizarlo otra vez con este tipo, dato de tipo serie, que básicamente es lo que te genera por defecto. Sí. Perfecto. Eh, vale, entonces, eh, bueno, aquí graficamos país-precio, pero también podríamos poner exactamente lo mismo, no sé, ventas por género, si es que sirve de algo, eh, ventas por género. Aquí en vez de país ponemos, obviamente, género. Y aquí exactamente lo mismo. Que podemos ver masculino, femenino, otro. También podríamos poner género, no sé, género producto, con el fin de que era básicamente lo que tenemos acá, con dos datos. Entonces, ahí nosotros podemos ir de cierta forma generando y agrupando los datos que nosotros vayamos necesitando o vayamos queriendo, vayamos viendo. Dentro de estos mismos datos, ¿se acuerdan? Dentro de, por ejemplo, no sé, arriba cuando graficamos, no, aquí está país precio, si graficamos, no sé, a ver, vamos a graficar esto mismo, o sea, vamos a generar esto, pero vamos a poner aquí en vez de país, o sea, además de país, vamos a poner, no sé, producto comprado. Y ya lo habíamos usado anteriormente y esto se venta por país producto. Es al final lo mismo que habíamos hecho ahí arriba. Y es que habíamos dicho, mira, no compra, está ahí, pero no hace nada, pero ahí está. Si nosotros quisiéramos eliminar todo esto de no compra con el fin de decir, mira, para que se vea mejor, para que se entienda más rápido, no sé, porque no lo queremos graficar, solo queremos verlo visualmente, ahí tendríamos que aplicar lo que también aparecía en la diapositiva, que tiene que ver con el tema de filtrar nuestros registros. O sea, ¿qué hacemos? Filtramos de todo nuestro conjunto de datos, lo vamos a filtrar y vamos a poner ciertos, solamente vamos a tener las tuplas que cumplen esta restricción. Entonces aquí vamos a filtrar, no sé, filtrar los registros por no compra o por no compra o precio mayor a cero. Vamos a ocupar las dos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a poner nuestra variable, vamos a crear nuestro filtro, ¿cierto? Para eso vamos a hacer, ¿cómo se llama? Consolidado ventas.
consolidado, venta, ¿cierto? Vamos a poner aquí, ¿cuál va a ser nuestra primera condición? Que precio sea mayor a 0. Esa es la primera condición. Y la vamos a concatenar, vamos a poner otra condición igual, que va a ser que consolidada, lo mismo, consolidado ventas, producto comprado, si se acuerdan dónde está consolidado. Este sí. Producto comprado sea distinto a ese guioncito. Así nos aseguramos como que cumple esas dos condiciones. Entonces, producto comprado sea distinto. ¿Cómo se pone un distinto aquí? El signo de exclamación igual, ese es un distinto a guioncito. Entonces, ese va a ser nuestro filtro. Nuestro filtro está haciendo que el precio en la columna precio sea mayor a 0 y que también se cumpla que producto comprado sea distinto al guioncito. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que tenga precio y que tenga un producto comprado. Ese es nuestro filtro. Entonces, una vez definido el filtro, ahora sí se le vamos a aplicar a nuestros datos. ¿Cómo se lo aplicamos? Vamos a poner ventas, no, consolidado, filtrado, no sé, resultados filtrados. Y este es igual a consolidado, ventas y filtro. Esto que pusimos acá también se puede poner directamente acá, sí, pero queda muy largo y queda muy feo. Entonces es mejor saber que estamos creando un filtro, el cual tiene que cumplir esta característica, y después de consolidado ventas le hacemos un subset de atributos de tuplas que cumplan este filtro. Entonces, es solamente por orden. Si ustedes copian esto y lo ponen dentro de filtro, también va a funcionar perfectamente, pero solamente por una cosa de orden, de saber que hay un filtro, es preferible ponerlo afuera. Entonces, ejecutamos filtro y ahora ejecutamos resultado filtrado. Y si hacemos un filtrado.g, podemos ver que anteriormente teníamos, lo primero que nos aparecía eran guiones y valores NaN. Ahora ya podemos ver que no hay, no tenemos valores NaN. Si queremos ver, no sé, la bolita también. Y de cierta forma no aparecen lo que tendría que ver como, ¿cómo se llama esto? Con datos nulos, datos vacíos o cosas por el estilo. También para eso podemos poner el resultado filtrado.info si queremos corroborar la información. Tenemos solamente datos no nulos, entonces, y ya, ahí si se dan cuenta el cambio que hicimos arriba cuando esto le pusimos a fecha de visita data time, queda para siempre. O sea, pese a que hicimos un merge, pese a que hicimos un join, donde haya sido left join, right join, da lo mismo, nuestro tipo de fecha visitada siempre quedó con un data type de tipo data time. Entonces, podemos ver que de cierta forma ese cambio no ha tenido ninguna, ese cambio que se hizo de cierta forma es persistente y se quedó dentro de nuestros registros, pese a que lo hayamos juntado, pese a que no hayamos generado un CSV aparte, sino solamente hayamos juntado nuestro data frame, que le agregamos precio y le cambiamos de tipo de datos, y lo pudimos agregar de cierta forma a nuestro nuevo data frame de clientes, y el tipo de datos sigue siendo exactamente el mismo. No ha habido ningún problema. Bueno, entonces hasta aquí, ¿qué es lo que hemos hecho hasta aquí? Hemos trabajado con todo lo que tiene que ver con transformación. Hemos hecho filtro de datos, hemos cambiado el tipo de datos, hemos hecho agrupaciones de tipo de datos. Entonces, todo esto tiene que ver con transformación. Si se dan cuenta, no hemos tenido ningún problema de datos nulos, no hemos tenido ningún problema de calidad de los datos, nada con respecto a eso. Sino hemos intentado profundizar un poco más el tema de los análisis, de los gráficos que podríamos generar, pero nuestros datos de cierta forma ya tienen calidad, o sea, ya nos permiten, de cierta forma, estas transformaciones que estamos viendo, ya nos permiten generar cosas que decimos, sí, el dataset está bueno, o sea, las cosas que está bueno en calidad, no en decirnos entre información, no, está bueno, ya las cosas que hacemos tienen sentido, tienen
tienen lógica, o sea, están bien, no, no veo nulos, no veo valores vacíos, sé que de qué están compuestos los datos porque ya lo exploré un montón de rato mientras hacía gráficas y todas esas cosas. Entonces hasta aquí, voy a poner hasta aquí. Es todo lo que pudimos ver con transformación. Todo esto. Ahí sí. La palabra to do se marcó en azul porque es una palabra reservada de Python. Transform. Entonces, ¿qué tendríamos que ver ahora? Ahora es lo otro que decíamos, o sea, ¿qué pasa si es que, pasándonos al otro lado, a reducción de datos, qué pasa si lo que nosotros queremos es reducir el tamaño de la muestra? Porque, no sé, nos estamos dando cuenta que cuando estamos haciendo transformaciones y todo este proceso, nos damos cuenta que nuestro computador se queda pegado, se demora mucho, los datos son demasiados, al final los datos son demasiados y se muestra lo mismo, entonces decimos, mira, si obtenemos un subset de estos datos, igual puede funcionar, entonces vamos a probarlo, vamos a ver si los datos son iguales y las tendencias son iguales. ¿Qué hacemos? Bueno, en Python nos provee una función súper específica para resumir nuestros datos, o sea, no para resumir, perdón, para de esta tupla gigante, de este conjunto de datos gigante con respecto a tupla, al nivel de tuplas, al nivel de filas, podemos acortarlo. O sea, si tenemos 10.000, podamos obtener 100 datos de ellos, o 10, o 20, el número que nosotros creamos suficiente y creamos conveniente. Esa función se llama sample y donde uno al final entrega como parámetro el número de la cantidad de registros que va a querer. Lo que uno normalmente hace antes de hacer todos estos samples con el fin de asegurar que nuestros datos estén, que tengan como una misma distribución, es barajar estos datos. O sea, no sé, porque a veces uno cuando tiene los datos o cuando importa datos, los datos vienen ordenados, no sé, por país. Los primeros 10 países como están ordenados, o sea, alfabéticamente. Entonces, Argentina va a aparecer antes que España. Entonces, como queremos al final obtener tener una muestra representativa, no sirve este orden, porque si yo digo obtén 10, voy a obtener los primeros 10 y quizás en los primeros 10 sean todos Argentina. Eso ya no es representativo porque omitió a todos los otros países. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se barajan los datos. ¿Cómo se barajan los datos? Bueno, con otra función con la misma función sample, pero con la misma función sample, pero en este caso lo que les das por parámetro, en vez de el n, le dices como igual 1. Entonces aquí le estás diciendo como, barájame todos estos datos que tú tienes en el consolidado de ventas. Y ahí ya solamente barajamos los datos. No están como los vimos aquí, sino están como una nueva composición. O sea, la fila 1 ya no está en el 1, sino está en la 2 o puede estar en el 3 o cualquier otra fila. Y ahora sí podemos obtener un subconjunto de datos. Y para eso vamos a determinar de qué tamaño queremos esos conjuntos de datos. 120. Y entonces vamos a poner su muestra consolidada de venta, su muestra venta. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a consolidado ventas, punto sample, y aquí le decimos cuánto es el sample, n. Puede aquí en vez del n poner 120 directamente, igual va a funcionar. Y aquí podemos mostrar pantalla en su muestra ventas. Y bueno, ahí ya aquí decimos n, aquí le decimos esto, y aquí su muestra, y aquí está. ¿Qué podemos hacer? No sé, por ejemplo, su guión bajo muestra, venta, punto, info, y tenemos información, hay información de esto. ¿Qué más? Aquí sí ¿qué más podemos hacer? No sé, podemos darle otro número, podemos decir en vez de, no sé, en vez de 120, poner aquí directamente, queremos 1000 datos.
Y de estos 1000 datos, no sé, aquí vamos a mostrarlo, vamos a hacer el info, y aquí están los 1000 datos que tenemos, vamos a mostrar por pantalla, y ya están los 1000 datos que tenemos. Si se dan cuenta aquí, perdón, en el conteo, aquí aparecen los 1000 datos. Podemos ver que el precio, de cierta forma, aparece que 129 no nulos, o sea, todos los demás están nulos. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros, el filtro, cuando aplicamos el filtro, se lo aplicamos al resultado filtrado. Entonces, si nosotros queremos seguir trabajando con ese data frame, en vez de aquí hacer este barajeo en consolidado ventas, tendríamos que hacerlo sobre resultado filtrado, no sobre consolidado ventas. Entonces, si lo ponemos ahí, lo ponemos acá, y aquí también. Entonces, aquí sería, aquí no deberían aparecer, no deberían aparecer, no aparecen, no. Y eso con respecto a como la submuestra, básicamente. Para obtener datos, la submuestra al final, o este sample, lo que hace es recortar o reducir la cantidad, pero del eje de registros. Por ejemplo, pasamos de tener por aquí 21.239 registros a solamente 1000 registros. Eso es todo lo que tiene que ver con respecto a la submuestra desde el punto de vista de las filas. Ahora, existe otra, o sea, como también existía el segundo paso, que para reducir, no es segundo paso, la segunda técnica para reducir, para reducir el tamaño, la complejidad de nuestro data frame, pero a través de el análisis de las características. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿a qué se refiere eso? A disminuir el número de columnas. Para ello, lo que vamos a hacer es hacer un análisis de correlación. Pero antes de entrar al análisis de correlación es necesario, voy a dejar de compartir para volver a compartir la presentación. Bueno, antes de pasar a eso, es necesario explicar un poquito qué es análisis de correlación. Bueno, análisis de correlación es una técnica estadística, por eso decía que vamos a ver hoy un poco, pero muy poco de estadística, que son los 10 minutos que quedan, y se utiliza para evaluar la relación entre dos variables. A modo general o de forma muy general, la correlación intenta determinar o explicar a través de números cómo se mueven juntas, o sea, cómo se mueven dos variables, ya sea de forma en conjunta o en dirección opuesta. Por eso, los valores del coeficiente de correlación oscilan entre -1 y 1, porque si se mueven juntas, así como hacia el mismo lado, las dos, no sé, si las dos crecen hacia arriba en el mismo instante, o sea, cuando están esas relaciones, las dos crecen en conjunto, quiere decir que hay una relación positiva. Y si las dos si mientras una crece, la otra decrece, quiere decir que hay una relación opuesta. Entonces, si las dos crecen juntas, quiere decir que las dos se mueven juntas, pero si una crece y la otra decrece, quiere decir que hay una relación opuesta. Bueno, el valor -1, como decía, se mueve entre -1 y 1. El valor -1 indica que hay una correlación negativa perfecta. Quiere decir que las variables se mueven, lo decía, en dirección opuesta. Mientras esta más sube, esta más baja. Literalmente, es así de opuesto. Por otro lado, cuando el valor es 1, indica que hay una correlación positiva perfecta, lo que significa que ambas se mueven en la misma dirección. Si esta crece, si esta baja, esta baja. Tienen una correlación positiva. Y mientras si el valor es 0 o muy cercano a 0, indica que la correlación es débil o prácticamente es nula, lo que implica que no hay una relación clara entre las variables. Puedes después hacer otro análisis estadístico y decir, mira, sí, hay una leve relación que produce esto, pero eso es más estadística profunda. Pero desde esta generalidad indica que no hay una relación lineal clara entre estas variables. Entonces, una de las cosas que usamos para calcular este -1 y 1 es lo que se conoce como coeficiente de correlación, y el coeficiente de correlación se calcula en base, de cierta forma, a distintos métodos. Puede ser uno el coeficiente de correlación de Pearson, que es el más conocido, está el coeficiente de correlación de Spearman y el coeficiente de correlación de Kent. El de Pearson es para aquellas muestras que sus datos, o sea, aquellos conjuntos de datos que
porque sus datos se mueven en una distribución normal, y los otros dos son para aquellos que no se mueven en una distribución normal. Para nuestro caso, como no es profundidad, no es necesario entrar en el tema de profundidad de análisis estadístico, vamos a usar siempre la correlación de Pearson. No vamos a entrar ni con la de Spearman ni el coeficiente de correlación, porque habría que calcular la probabilidad de cada una de las variables con relación, y eso no entra en este contenido. Entonces vamos a calcular siempre la correlación de Pearson, porque estamos ocupando datasets que están publicados, que normalmente se mueven bajo una distribución normal. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir nuevamente. Muy bien. No estoy compartiendo. Ahí sí. Bueno, entonces ahora conociendo lo que conocemos, conociendo lo que hemos dicho del coeficiente de correlación, de que se mueve menos 1 y 1, ahora sí, ya podemos calcular nuestra matriz de correlación. ¿Y cómo se calcula la matriz de correlación? Muy sencilla. En Python se puede calcular, bueno, en Python y en R se puede calcular de forma muy sencilla. Vamos a generar nuestra variable que se llama matriz de correlación. Correlación. Estoy mal, perdón. Matriz de correlación. Uy, no sé qué. Ahí sí. Y a esto le vamos a asignar, aquí vamos a hacer donde se calcula realmente nuestro coeficiente consolidado de venta, nuestro coeficiente de correlación para la matriz. Se calcula con esta bonita función, es cor. Y con eso ya tenemos los coeficientes de correlación. Pero ahora nosotros queremos graficar con esta matriz, como queremos ver datos, queremos que sea visualmente, que se vea bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo vamos a poner aquí, graficar. ¿Cómo la graficamos? Utilizando nuestra librería Seaword, utilizando lo que se llama heatmap, que es mapa de calor. Si vieron, de hecho, el código de las clases antes de que Carlos les hiciera clases, en la última sección del código aparecía una matriz de correlación. No, si la pudieron ver. Bueno, entonces aquí le decimos, ¿qué vas a graficar? Gráfico de calor. Vas a graficar la matriz de correlación. ¿Y qué vas a mostrar? Y tienes que mostrar los coeficientes. Necesito que me muestre los coeficientes. ¿Y qué colores vas a usar? Aquí ya es básicamente cada uno lo que quiera poner. Pero esto, el cool warm es básicamente caliente, frío y caliente. O sea, va a estar rojo o azul. Es el cool warm. Y ahora, este punto. No lo ven, pero ahí se lo ven. Bueno. Sí, ahí se lo ven. Y como podemos ver aquí, tenemos un gráfico de correlación. Como decía, se mueve entre menos 1 y 1. Aquí está el 0, que normalmente es cuando no hay una correlación. Y cuando es menos 1, se pone más azulito. Por eso es gráfico de frío y calor. Este es el frío y esto es como el frío caliente. Este es el calor. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que hay, por ejemplo, esta es una relación, si usamos la positiva y negativa, esta es una relación muy negativa, y esto de aquí podemos ver que es una relación muy positiva, pero si se dan cuenta, aquí hay algo que analizar antes de seguir. Este es un ID y este es un visitor ID. Al final son, esto dice, o sea, tomando nuestra definición, que tienen una relación positiva casi perfecta, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque este es el ID y este es un visitor ID. O sea, mientras este sube porque es 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Entonces, esto de aquí, que está, por más que hay una relación positiva, por más que hay una relación, y digamos, esta variable sirve mucho para nuestros datos, es mentira porque esta variable en sí no nos entrega información. Entonces, nosotros como analistas deberíamos decir, esta variable no nos entrega información, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos eliminarla. ¿Por qué? Porque no nos entrega información, al final es un distractor. Entonces voy a cerrar esto y vamos a eliminar esta variable que nos está estorbando. Entonces vamos a hacer a consolidado ventas, consolidado ventas, punto, drop.
como no tenemos nulo, no tenemos que borrar nulo, pero sí tenemos que borrar nuestra variable ID, y le ponemos que la vas a borrar de forma de columna. Acceso. ¿Cierto? Aquí la borramos, y aquí vamos a tener que volver a calcular lo mismo. Entonces, vamos a copiar exactamente todo. Y vamos a volver a calcular y mostrar por pantalla. Y aquí podemos ver, de cierta forma, que no tenemos ninguna correlación positiva que nos indique como que hay una variable que se mueve conjuntamente con alguna de estas, o tampoco una variable negativamente, así como perfectamente negativa. Cosas que se pueden hacer, puedes tú llegar y decir, mira, yo me voy a quedar con aquellas variables que representen un coeficiente de correlación de 0,5, ya sea 0,5 para arriba, 0,5 para abajo. Entonces, no sé, justo en este caso ninguna cumple. Pero puedes llegar y decir, pues, esta cumple, suponiendo que esta sea 0,4, decir, o sea, 0, suponiendo que esta es 0, o esta es menos 0,6, decir, esta cumple menos 0,6, con todas las demás, entonces no la voy a eliminar, no me la voy a dejar. Y la mantienes, pero dices, mira, pero esta de aquí no está nada correlacionada con ninguna. No, la voy a eliminar porque tiene todos sus gráficos ceros casi. Entonces la eliminas. A ver si les puedo mostrar, de hecho. Este es un gráfico de correlación mío, no tiene nada que ver con los datos que estamos graficando nosotros, pero si se dan cuenta, aquí sí tenemos mayor variabilidad en nuestros datos. Por ejemplo, podemos ver que hay más colores, podemos ver que tenemos variables, ¿no? Son datos, no necesitan saberlos, pero podemos ver que existen variables que están positivamente muy correlacionadas, como mira, más de 0,6, más de 0,5 positivo, o menos de 0,5 negativo. Entonces, si me doy cuenta, por ejemplo, estas variables de aquí no me aportan información, por lo que las podría eliminar, pero estas variables de aquí sí me entregan información, entonces las tendría que mantener. Entonces, esa es una forma de discriminar, de cierta forma, a través de nuestro diagrama de correlación, con qué variables nos podemos quedar y qué variables podemos eliminar porque no aportan información. O sea, es lo que les digo aquí, por ejemplo, vemos que todas estas de aquí no aportan información, son variables como que, y si las revisamos como, a ver, empezamos a revisarla contra otra y vemos que no aporta mucha información, entonces mejor podemos prescindir de ella. Pero mientras vemos variables muy rojitas o muy azulitas, ya decimos, sí, estas variables sí están entregando información a nuestro conjunto de dataset en completo. Pero bueno, este es una matriz de correlación de otra cosa, pero también fue calculada de la misma forma, exactamente con los mismos pasos, pero otras variables de otro conjunto de datos. Voy a cerrar esto. Y eso, creo que alguien me había preguntado específicamente, no recuerdo que me había preguntado cómo eliminar algunas variables. Bueno, esta es la forma de fundamentar por qué vas a eliminar estas variables. O sea, una de las formas de fundamentar. La decisión va en cada análisis. Y eso ha sido eso es básicamente la clase de hoy. No, o sea, aquí podríamos poner el tema del umbral, porque le dije recién. Vamos a ver el umbral de 0.5 y podemos, no sé, poder características seleccionadas. Si alguien quiere después hacerlo como un gráfico y mostrarlo de otra forma, aquí te poner. Aquí este es matriz de correlación. El valor absoluto de nuestra matriz de correlación. ¿Por qué el valor absoluto? Porque estamos diciendo 0,5. Entonces necesitamos el absoluto para saber que tanto en la negativa como en la positiva. Recuerden que estos coeficientes son menos, se mueven entre -1 y 1. Entonces, matriz de correlación tiene que ser mayor a mi umbral. Aquí, perdón. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que tiene que ser mayor al umbral, solamente. Hasta ahí estamos bien. Y si no, tienes que borrarlo. Si eres mayor al umbral, cumple con esto. Entonces, si no, bórrame las columnas porque no me sirven si es que no eres mayor al umbral. Perdón, bórrame las filas. Como de todo.
y ahora borra las columnas. No. Aquí estamos diciéndole básicamente eso. Primero, necesitamos el absoluto, porque recuerden que se mueve entre menos 1 y 1, entonces necesitamos, y el umbral solamente lo pusimos en positivo, no podemos poner más menos 0,5, no. El umbral está en positivo, entonces necesitamos el valor absoluto. Entonces, eso es mayor del umbral. Y lo que hacemos aquí es borrar los que no cumplen en el eje de filas y en el eje de las columnas. Entonces, esto, de cierta forma, ahora sí es que mostramos por pantalla. Bueno, este data frame creo que no tendría que mostrar absolutamente nada. Creo que esto no tendría que mostrar absolutamente nada. No recuerdo si había... perdón. Esto. ¿Ven? Este data frame no muestra nada. Si se dan cuenta aquí abajito, ninguno de estos valores es mayor, cumple con el umbral de 0,5. Así que eso, así pueden fundamentar la decisión de dejar una variable fuera. No sé si quedan dudas o no sé si quedan dudas o consultas con respecto a estos datos. Ya, esto es todo lo que tenemos que ver con data frame, es todo lo que tiene que ver con procesamiento de datos. Los datos ya están hasta aquí. Con la clase de hoy ya pueden hacer todo con sus datos, solamente quería la última parte que tiene que ver con visualización de datos, cómo crear tu dashboard y cómo hacer los dashboards, qué gráficos usar con respecto a qué cosa quieren mostrar. Pero ya el 80% de toda la rúbrica ya la tienen que tener, ya lo pueden realizar sin problema. ¿Alguna duda? Yo diría que no hay. ¿Cómo? No sé, habló, no te escuché. ¿Hola? ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. No, te digo que yo creo que más del 80% está, ¿no es cierto? Sí, Lo que falta es solamente el tema de... visualización y subirlo a Claro, GitHub. claro. Que ahí ya no sé cómo le Claro. fue en la clase de GitHub, pero Sí, 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 eso también está ahí. sí, eso también es necesario. Pero claro, ya les quedaría como la última parte final. Bueno, también estamos cerrando ya el curso, así que así está. ¿Alguna duda, consulta con respecto a esto? Si no, dejamos la clase hasta aquí. Perfecto. Perfecto, muchas gracias a todas y a todos por el día de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora. Vemos. Bien, Vale. profesora, muchas Qué bien. gracias. Gracias por su asistencia el día de hoy. Y recuerde que nos veremos mañana a las 7 de la tarde también para poder seguir con esta sesión de este curso. Así que tengan un buen descanso y nos veremos mañana. Buenas noches, gracias.